en la segunda etapa, en la segunda pasa a la tercera, en la tercera pasa a la cuarta y de la cuarta vuelve y termina en la primera. ¿Y quién le va a decir que está mal? Nadie le va a decir que está mal. El tema es que uno pueda interpretar y pueda de alguna manera entender que el comportamiento debe ser debido a algún, porque en el proceso necesariamente tenemos que hacer esas variaciones. En paralelo, este es un clásico. Se alimenta cada uno de los evaporadores y que evaporen lo que evaporan. Después lo que concentraron lo juntamos todo en la misma cañería y con eso llegamos a un mix. En una de esas, el primero, que tiene gran eficiencia, porque el vapor vivo logramos gran concentración y en el último no logramos mucha concentración, pero en promedio era la concentración que necesitábamos del producto. Perdón, si lo miramos esto de otro modo, es un solo evaporador con la suma de las áreas, porque lo único que hice fue dividirlo en evaporadores más chicos, pero lo que entra en condiciones P1, T1 es lo que sale a P2, T2. ¿Se entiende? Entonces es como si fuera un gran evaporador de una área enorme dividido en 4. ¿Ah? Eso también les está diciendo que ustedes podrían estudiar, elegir, seleccionar o diseñar los evaporadores desde dos aspectos, desde dos ángulos. Uno sería manteniendo el área o la superficie de intercambio constante. O sea, todos los evapores iguales del mismo tamaño, por decirlo así, la misma área. Con lo cual ustedes ven que va a haber en general una disminución del rendimiento del evaporador a lo largo de las etapas, porque al ser la misma área, pero ya el vapor ser menos energético de alguna manera, rinde menos y al rendir menos, concentra menos. Entonces, al final de cuentas, tenemos 4 hermosos evaporadores, todos de la misma superficie, iguales, con el mismo tamaño y todo, pero el rendimiento del primero no es igual al rendimiento del segundo. O, a la inversa, buscar que cada evaporador evapore una cantidad fija. Es decir, mira, si tenemos que concentrar esto y tenemos que sacarle, tenemos un evaporador de 3 efectos, por ejemplo, un tercio en la primera parte, un tercio en la segunda y un tercio en la tercera parte. En total, ¿qué hacemos? Tenemos que aumentar el área del último referido respecto al primero. Entonces los evaporadores van a ser de distinto tamaño, pero me van a evaporar la misma cantidad de solvente o disolvente para lograr la concentración que yo requiero. ¿Por qué? Porque yo dividí entre 3, que es una de esas, el trabajo que tenía que hacer cada parte del evaporador. ¿Se comprende? ¿Se puede alimentar con menos cantidad? Se podría alimentar, pero generalmente usted va a notar de que el concentrado de uno lo va a sacar para ponerlo en el otro y así sucesivamente, y con eso hace que los tamaños sean diferentes para que al final de cuentas toda esa masa termine siendo llevada a la concentración que usted quiere. Chicos, permítanme, les voy a decir una cosa con la que he reventado varias decenas de alumnos a lo largo de los años y sigo reventando alumnos, a pesar de que todos los años lo explico. Ustedes son... Es una forma de expresar eso, no crean. Ustedes son el ingeniero industrial de Norton, por decir así. O sea que no son el tipo más importante de Norton, porque el tipo más importante de Norton es el enólogo. Y viene el enólogo y le dice, che negro, ¿sabes qué? Me vinieron 5 camiones de una finca en no sé dónde que tienen, vamos, se puede decir cualquier cosa, 50 gramos por litro de azúcar y de una uva, qué sé yo, Malbec, y no me sirven para vinificar porque no le da suficiente, los voy a rechazar a esos 5 camiones. Los voy a rechazar, no los quiero. Soy el enólogo, viejo, el vino es responsabilidad mía, estos 5 camiones rebotan. Así que vos que sos un ingeniero, hablá a Cuarex, ahí en la ruta 7, en la entrada a Mendoza, y decirle que cuando se lo pueden mandar porque lo vas a concentrar para hacer monto concentrado y así le sacamos unos mangos y lo vendemos. Bueno, entonces llaman a Cuarex y dicen, sí, mandámelo mañana, mandámelo pasado, qué sé yo. Y entonces
el enólogo les dice, bueno, concentrarlo a 750 gramos por litro. ¿Está? 50 gramos por litro, 750 gramos por litro, 5 camiones. ¿Cuánto tiene un camión? Más o menos 20.000 litros. O sea que son más o menos 100.000 litros de mosto. Pregunta para la clase. Esta es la pregunta que hago en el examen con el que reviento a todo el mundo. Es bastante estúpida la pregunta. Tengo 100.000 litros de mosto de 50 gramos por litro de azúcar. Primera pregunta. ¿Cuántos litros de mosto de 750 gramos por litro de azúcar obtendré? ¿6.600? ¿Qué? 6.600. No se me cuenta. Esas son las preguntas que hay que responder en el examen. Quiero que me expliquen cuál es el razonamiento. No lo compro. Me sale más caro hacer todo eso en la bodega que me traigan otro que tenga mayor concentración. Jodete, ya tengo 5 camiones en la bodega. Y los rebotas. Si no, yo no vinifico esto. Pasa, esto. Estoy esperando una respuesta de ingenieros, no una respuesta de pícaros. Porque esta pregunta de examen. 100.000 por 50 dividido 750. ¿Qué dice acá? 100.000 por, estos son litros, por 50 gramos por litro, dividido. No, sí. Igual no va a depender del equipo que tenga las empresas para hacerlo. ¿Qué me importa? Yo lo que quiero saber es cuánto de 750 voy a recibir. ¿Cuánta agua le voy a sacar a esos 100.000 litros para pasar de 50 gramos por litro de azúcar a 750 gramos por litro de azúcar? Te quedan 6.645. ¿Quién dijo esto? Yo. ¿Cuál es el razonamiento? Y primero tengo que saber cuánta azúcar tengo, la masa de azúcar. Ahí la tenés. 50 gramos por ¿Cuánto litro. dijiste vos? No, eso no es la masa. 6.600. Eso es la masa por unidad de volumen. Bueno, Sí, sí. la densidad, digamos. 50 gramos por litro por 100.000 litros. Y así saco el azúcar, que tengo la cantidad de azúcar. Y que se la arreglen ellos para convertir esa cantidad de azúcar con esa densidad. Y ahí saco los litros. Es más fácil la cosa, chicos. Más o menos está en el camino. La cantidad de azúcar que yo mande va a ser, digo, más primero, la misma cantidad de azúcar que vuelva. Lo que pasa es que va a venir menos líquido. Dicho en otras palabras, ¿Qué es lo que pasa la con el concentración mosto 1 es al volumen 1, como la concentración 2 es al volumen 2. ¿Sí el resto es agua? O dicho sea de otra forma, si tengo acá 100.000 litros O sea, con 50 gramos, Ahí. ¿cuántos Se conserva la litros masa. voy a tener con 750? Entonces, esto por esto dividido esto. Ah, ¿Estamos? está distinto. Está distinto. Chao, a estudiar de nuevo. ¿Saben por qué los bocho a los chicos? ¿Por qué los saco de la mesa cuando no saben hacer esto? Porque esto se llama regla de 3 simple. Se aprende en segundo, en quinto grado de ¿Cuánto primaria. esa cuenta? ¿Cuánto puede dar? Saca esa El cuenta. resto Saca esa cuenta. es ingeniería que ya la han recontramasticado. Concentraciones, No puede ser. pesos, volúmenes. Dijo, no quiero que un alumno mío, Por, no. si el gerente de Norton le pregunta, no sepa responder esto. ¿Se entiende? Y así todos de los presentes va a haber alguno que le toque la preguntita y va a haber alguno que... Por eso se los digo. Pero ahora también hizo regla simple. Es regla de 3 simple, no te quepa duda. Tiene que ser menor. No te quepa duda, es
regla que siempre, por eso lo hago pelota cuando no sabes regla que siempre. 1686. Mira, normal. Pero tan raro, porque es 100.000 por 50. Vienen más, No, vienen porque más estamos- litros. Vienen menos litros porque Esa está más cuenta concentrado. dice que están viniendo más litros, más Es concentrados. al revés la cuenta. Es que regla inversa. ¿Mm? Es que regla inversa. Ah, Entonces está bien la cuenta que Obvio. hizo arriba, profe. Está la, Bueno, la de arriba, está bien. ah. Eso es normal. Chicos, 100.000 litros tenían 50 gramos. X litros, menos litros, no sé cuántos, pero menos litros, van a tener más. La regla de tres simple inversa. ¿La aprendieron en la primaria esa? Sí, la que está arriba. Es la que está. La que se la olvidó fue yo. Bueno, pero lo que quería producir era una distracción. S1 por 1. Porque estamos hablando de presión, de volumen, de pierna volumétrica, que todavía no Como si vimos, vos querés algo más concentrado. así que- estamos viendo el sentido de esto, entender, abrir el mate para entender si va en contracorriente, si va en cocorriente, si me encuentro con la decisión, ¿qué pasa? Profe, entonces, si me preguntas al final qué digo, lo que está bien, o Lo que vos quieras. lo que yo quiero. Y yo te pongo la mano que yo quiera. Bueno, Lo que quiero es que piensen. para no matarlo, la cabezada todavía tienen red. Fíjense que en todos los casos el tema de las formas de alimentación y los resultados que se obtienen en cada una de las concentraciones van a variar dependiendo de este tipo de configuraciones, pero básicamente la idea inicial es partir de una concentración diluida y llegar de una solución diluida a una solución concentrada. Bien, cuando hablábamos del tema de interferencia, veíamos que entre los mecanismos de vaporización aparecía una transferencia de calor desde el fluido calefactor, en este caso el vapor vivo, hacia la solución. Pero esa, digamos, transferencia de calor se ve en muchos casos complicada por la aparición de una superficie cubierta con burbujas. Burbujas que pueden tener diferentes formas dependiendo de la tensión superficial. Pero ¿qué pasa? El calor pasa por las zonas que estas burbujas dejan libres. Si las burbujas llega un momento cubren toda la superficie, evidentemente no va a haber lugar por donde pase el calor hacia la solución y ahí se produce el fenómeno de interferencia. Esto se puede ver y se ve gráficamente en una gráfica que relaciona la cantidad de calor por unidad de área o, en su defecto, el coeficiente de vaporización por unidad de área versus el delta T de pared que hay en esa superficie. Y vemos que en la medida que hay un mayor delta T de pared, aumenta la relación de cantidad de calor por unidad de área. Pero llega un momento en que alcanza un máximo y a partir del cual se produce una caída en esa relación de cantidad de calor por unidad de área. Ese punto es el punto del delta T de pared crítico, en el cual aumentos posteriores de la diferencia térmica del delta T hacen que no tengamos sustancialmente una mejora en la calidad de la transferencia. ¿Se comprende? Eso también justifica por qué muchas veces no podemos poner en contacto el fluido muy frío contra la superficie muy caliente, porque a pesar de que sería, por decir así, el potencial de transferencia sería más importante, el delta T es importante, el delta T este de pared no debería superar un cierto valor a partir del cual ya produce demasiadas burbujas que no se liberan fácilmente de la superficie y se cae, por decir, el H, el coeficiente de transferencia, con lo cual disminuye la cantidad de calor puesta en juego por unidad de área. ¿Sí? Ese es el fenómeno fundamental de la interferencia.
Fíjense, entonces, ¿cuáles van a ser los problemas primarios en el caso de los evaporadores? La transferencia de calor y el desempeño térmico que tengan. Y por otro lado, en el tema de la selección del evaporador, vamos a tener que tener en cuenta, entre otros factores, factores como la cristalización, o sea, la tendencia que tiene el fluido que se está concentrando a formar cristales. La evaporación generalmente es un paso previo a la cristalización. Nosotros no vemos, que lo nombramos creo de la evaporación, no hemos hablado de evaporación, pero la evaporación es un paso previo a la cristalización. O sea, uno primero concentra y una vez que la solución está lo suficientemente concentrada, está casi en un punto crítico, previo al cual, a partir del cual, una adicional más de energía logra que se formen los cristales y precipiten de la solución cristales de la solución madre que se denomina y queda de alguna manera sobresaturado. Entonces, primero hay que concentrar y después se cristaliza. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos pasamos de la concentración, pueden aparecer fenómenos de cristalización. Hay también formación de sales y escamas, en muchos casos, por este mismo proceso. Se decae la calidad del producto por culpa de un exceso en la concentración. El producto se vuelve áspero al gusto, uno siente el gusto a quemado, mucho jugo, por ahí dice jugo hecho con jugo concentrado de naranja, diluido al 5%, diluido en agua, qué sé yo. Está bien, el producto es válido, el problema es que el concentrado ese fue una de esas demasiado tostado y los azúcares se quemaron y le transmitieron un sabor amargo, por decirlo de una manera, y uno toma ese producto y siente, a pesar que estaba ya diluido, está recompuesto el líquido concentrado, siente el gusto ese debido a que se ha tostado el azúcar de la propia concentración. También aparecen fenómenos de corrosión en todos estos casos. ¿Por qué? Porque un fluido diluido tiene un comportamiento corrosivo diferente de que si empieza a ser concentrado. Pasa mucho en las sales minerales. Las sales minerales diluidas no tienen un gran coeficiente de corrosión o un gran valor corrosivo, pero sin embargo cuando se los concentra aparecen rápidamente fenómenos de corrosión en los equipos. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener problemas o vamos a tener que tener en cuenta ese problema en la selección material de todas esas equipos. La mayoría de los equipos de la industria alimenticia, si no todos, utilizan, ¿no?, el acero inoxidable como material base para todos estos equipos, con lo cual esto hace que el material es caro, el acero inoxidable es caro y el conjunto, el equipo en sí, es bastante caro respecto de otras industrias. No se puede utilizar cualquier material. Y cuando las sustancias concentradas son sales, especialmente sales que después van a ser corrosivas, igual requieren de una metalurgia que puede superar a la del acero inoxidable y hacerla más compleja. También hay que ver el tema de que con este problema de las tensiones superficiales se tiende a formar espumas en el interior del equipo y con la formación de espumas puede haber un arrastre. Los diseños buscan limitar la formación de espuma, por un lado, y también atacar de alguna manera el tema de el arrastre y la posibilidad de que se produzca, digamos, pérdida de materia prima por culpa de la separación de los vapores. Todos esos diseños y evitar el fenómeno de interferencia, que era otro de los que tenemos ahí que tener en cuenta. Entonces, todos estos tienen estas variantes. Para el tema de las espumas hay tres métodos que se utilizan. Métodos de tipo químico, métodos de tipo físico y de tipo mecánico. Los de tipo físico generalmente utilizan el viejo truco de ¿qué cosa? Químico. Pero de todas maneras usan el viejo truco de destapar la olla, por ejemplo. Cuando se está por formar la espuma, destapamos. ¿Qué pasó? Cambiamos la presión interior, con lo cual baja el punto, baja el nivel de espuma. Pero ¿qué pasa? Tiene la contra de que cuando generalmente estamos al vacío, se produce la espuma,
abrimos una válvula para bajar el grado de vacío, aumenta la temperatura de ebullición, porque cambiamos la presión. Y es diferente. Entonces hay que ser cuidadoso con ese tema. Otro tema es el tema del método químico. El método químico sería agregarle sustancias que muchas veces son tensoactivas y que disminuyan de alguna manera la posibilidad de que se forme la espuma de por sí, porque en la superficie del líquido, en contacto con el vapor, se disminuye la capacidad de formar. Es el caso de agregarle pequeñas cantidades de silicona. Estoy hablándoles de 2 partes, 3 partes por millón de silicona, que generalmente se le agrega hasta los productos alimenticios, que ustedes no lo crean, se están comiendo algo de silicona, cuando se producen las concentraciones, que están en proporciones muy bajas, que obviamente ni se ven, pero que producen un rápido efecto sobre la tensión superficial y hacen que no se forme una espuma con facilidad. Y los métodos mecánicos generalmente son los que usaban las viejas lecheritas que tenían agujeros en los costados, con una tapa con agujeros. Entonces cuando vieron que siempre dice que la leche no hierve hasta que estamos distraídos. Uno está esperando que llegue, sí, no será el molde. Y ahí en ese momento se les fue y se volcó la leche, dejaron un desastre en la cocina. Entonces ahí tienen como táctica usar una tapa que tiene agujeros en los perímetros y que rompe de alguna manera la espuma y no deja que suba. Permite que salgan los vapores y todo, pero rompe la espuma. Esos son los denominados elementos mecánicos, son los rompe espuma. Elementos que están dentro del equipo, que forman una barrera y que de alguna manera evitan que haya arrastre de leche. Sí. Estos chicos no saben lo que es hervir la leche. No saben lo que es hervir la leche, eso es cierto. Uno por ahí se lo Y con la cantidad de cortes de luz que hay que aprender a hervir la leche, pero hay otra manera. Pregúntenle eso a abuela. Abuelita, vos cómo hervías la leche. Le va a contar el tema ese del carro porque tiene los agujeros con la tapa como. Pero, dicho sea groseramente, ustedes sí saben lo que es perder con coca, por ejemplo. Eso estoy casi seguro que todos lo saben. Cuando lo sirven y se está subiendo la espuma, le ponen el dedo arriba. Eso que le ponen el dedo es físico. Y poner el dedo, ¿qué hace? Rompe la tensión superficial, entonces no sigue subiendo. Si se guasearon con la cantidad. Mientras más sucio el dedo, menos espuma. Oh, Con la C. Bueno, entonces, Sí, por eso también. de lo que decimos muchas veces una clasificación. Una clasificación de los equipos siempre lleva a elegir qué características tiene uno u otro. Pero nosotros podemos hacer una gran división, digamos así, entre lo que nos importa, que generalmente lo que vamos a encontrar nosotros en la industria, es los evaporadores tipo químico, y los que son evaporadores de planta de fuerza. El evaporador de planta de fuerza es un cierto tipo de evaporador que utiliza agua, que contiene sales, que contiene minerales que la hacen no potable, no fiable, no utilizable para emplear, como saben en la industria, pero que a través de una evaporación, por la lluvia que te la manda a comprar. tenemos como un agua destilada, pero sí nos sirve, porque no contiene las sales y los contaminantes que podrían tener el agua que traía originalmente. Entonces, este tipo de evaporadores son denominados evaporadores de planta de fuerza. Fíjense algún esquema de esto. Acá tienen. ¿En qué consiste? En un cabezal, como en los intercambiadores de calor, un mazo de tubos que está en el interior, con tubos por los cuales circula ese vapor, y un nivel que debe tener acá adentro de agua que entra de la alimentación y sale de alguna manera evaporado. Por acá, sale evaporado. ¿Qué pasa? Con el tiempo, este mazo, por culpa del fluido que está evaporando y que está concentrando, generalmente se ensucia. Y el problema está en cómo limpiar la suciedad de este equipo. El viejo truco que está enseñado en la industria es que
este mazo lo podemos calentar con vapor sin tener el líquido adentro. Y una vez que se calentó bien, a través de esta flauta, que no sé si notan ahí, que tiene puntitos, eso tiene agujeros por donde sale, hacen como un rociador con agua fría que choca contra la superficie de calefaccionada que estaba ahí. Entonces, ¿qué pasó? Se produce una brusca contracción y esa brusca contracción despega las cáscaras y permite que se separen. Después lo purgamos por el fondo y que tenemos otra vez el evaporador limpio. Esos evaporadores de planta de fuerza son los que a los cuales se refería el ingeniero, que se utilizan, por ejemplo, con el agua de mar. Toman el agua de mar, las meten en estos evaporadores, logran agua destilada, que para los múltiples usos del equipo del barco, y utilizan permanentemente agua salada que se va concentrando y se va incrustando y que va atacando muchas veces. Son medios de sacrificio, pero le sirven como pie para que usted tenga agua destilada que podría ser usada, por ejemplo, en la caldera del barco, que requiere calidades superiores a las que maneja el agua común. Por otro lado, están los evaporadores de tipo químico que decíamos, en los cuales entra una alimentación, está en contacto con un mazo de tubos que generalmente tiene agua, tiene vapores, calefactores, y sale concentrado, y por el otro lado sale evaporado el resto de lo que sería el solvente. Bueno, acá tienen las diferencias y las consideraciones. El de planta de fuerza generalmente es para, no sirve para temas de alimentos, es un evaporador en el cual el alimento es el residuo, mientras que los evaporadores químicos es el producto del alimento que queremos lograr concentrar. Por otro lado, decíamos el tema de la elevación del punto de ebullición, hay que tener cuidado, y de las propiedades de los fluidos. Esto es lectura, no tiene mucha complicación. Ahí tenemos varios ejemplos de estos evaporadores de planta de fuerza. Acá tenemos, por ejemplo, proceso de evaporación de planta de fuerza, evaporadores de agua de compensación, evaporadores de proceso, evaporadores transformadores de calor y destiladores de salmuera. Son diferentes clasificaciones y usos que tienen que no son importantes. Acá tenemos tratamiento del agua de la alimentación, que es parte de lo que habíamos visto que vamos a ver en el tratamiento de agua para caldera, así que no le damos mucha importancia a esto, pero sí vamos a los evaporadores. Fíjense.